Hola amigos de Contexto. Amigos, estos días han estado marcados por las detenciones y ahora el juicio para la imposición de medida de coerción para 11 encartados en el caso Antipulpo, con fines de investigar los supuestos casos de corrupción alrededor de la figura de Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina. Domingos y lunes, hoy es martes, estamos grabando este programa. También se están celebrando domingo, lunes y martes todas estas sesiones en que se han tenido la oportunidad de que los acusados y sus defensas expongan sus argumentos y también obviamente el Ministerio Público en larguísimas jornadas, para mí más largas de lo que deberían de ser. Bueno, yo no soy abogada, no estoy, vamos a decir, autorizada a decir si han sido largas o no, pero yo como público me tuve que dormir anoche, no aguanté hasta el final. Para conocer un poco más de este tema y sobre todos sus detalles y con una persona que sí conoce los detalles de este proceso, nos acompaña nueva vez el abogado Amadeo Peralta, quien es uno de esos abogados que nos pone en español estos términos jurídicos para que los entendamos perfectamente. Bienvenido, abogado Amadeo Peralta. Sí, un placer para mí estar aquí junto a ustedes y un saludo para todo el que se encuentra frente a esta televisión. Amadeo, el pueblo dominicano está pendiente a todo este proceso. Hoy martes que grabamos este programa también se está celebrando o continuando el juicio a los acusados en el caso Odebrecht, que también es algo que está pendiente y hay mucha controversia alrededor de todo esto. En este caso, el juicio Antipulpo, que nos ocupa hoy, que es el tema de nuestro programa, hablamos contigo sobre si es necesario que sea tan extendido. Se supone que esto iba a terminar el mismo domingo, se han extendido y cada vez veo que se extienden más. El domingo se extendió mucho, el martes se extendió, el lunes se extendió todavía mucho más. Y como digo, estamos grabando martes, vamos a ver si hoy se extiende también hasta altas horas de la madrugada. Esperamos que esto termine hoy martes y ya miércoles, por eso vamos a hablar de temas genéricos. Cuando verán ustedes este programa, ya esperemos que haya terminado. Amadeo, vamos a hablar justamente de estos procesos, si deben ser tan largos. Es simplemente una imposición de medida de coerción, no es un juicio de fondo. Por otro lado, y algo que nos llama mucho la atención, es que al excontralor de la República, al señor Andújar Hermosén, parece que se le variará la medida de coerción, por lo menos de eso habló la magistrada Jenny Berenice, sobre hacer solo la visita periódica, no prisión preventiva, porque ella dice que cree en la delación premiada y él dio algunas informaciones, pero muy escuetas, del caso. ¿Cómo se utiliza esta figura de la delación premiada que también se utilizó en Brasil con los responsables principales del caso Odebrecht? ¿Y hasta qué punto es usual esto y cómo ayuda al desenvolvimiento de los casos? Gracias. Ciertamente la medida de coerción que se conoce por el caso llamado Antipulpo se ha extendido en cuanto a su tiempo, en cuanto a su razonabilidad. ¿Por qué se ha extendido? Precisamente el magistrado Alejandro Vargas ha permitido, y puedo decirlo de manera excesiva, el que los derechos de los imputados sean excesivamente garantizados, porque le ha permitido no solamente a los abogados que lo defienden exponer largas horas, sino que eso es lo que ha complicado la situación en el tiempo de ese proceso. ¿Y por qué lo digo? Usualmente una medida de coerción lo único que necesita es que el Ministerio Público presente la medida de coerción y la presente de manera breve, diciendo: nosotros acusamos a fulano de tal de la comisión de los delitos de asociación de malhechores, de enriquecimiento ilícito, de coalición de funcionarios, de tráfico de influencias. En esa virtud nosotros presentamos
tales evidencias. Y en virtud a lo antes expuesto, nosotros le vamos a solicitar a este tribunal que le sea impuesta la medida de coerción contenida en el acápite 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal, que se refiere a la prisión preventiva. Lo que yo le acabo de decir es muy breve y es la atribución del Ministerio Público. Inmediatamente el juez muchas veces quiere hablar con el imputado. Al imputado puede ser oportuno permitirle que hable, que se defienda de lo que el Ministerio Público le acaba de decir. Ahora llega un momento en que ya el imputado ya no tiene más nada que decir y entra en ambigüedades, entra en vaguedades, entra en asuntos sin importancia. El juez ahí en ese momento puede interrumpirlo y decirle: yo no me interesa saber cuánto tiempo usted se graduó, no me interesa saber dónde trabajó, me interesa que usted me diga lo que está diciendo ahí el Ministerio Público, que usted es un ladronazo por esto, de lo otro. Defiéndase de eso. Entonces, luego que el imputado termina de hablar, su abogado está en el deber de presentar algunas pequeñas palabras, pero ya el deber es presentar presupuestos. Los presupuestos son presentaciones de documentaciones donde usted le va a demostrar al juez que el imputado no se va a sustraer del proceso. Usted le va a destruir al juez la pretensión del peligro de fuga y le va a decir al juez que esa persona está casado, que tiene un domicilio real, que diversas situaciones lo atan al proceso, que presenta la declaración jurada de varias personas que dicen que es un hombre serio. Entonces, en ese relato que yo le hice, ese relato no puede pasar de una hora prácticamente dentro de la realidad de la medida de coerción. Lógicamente, le inicié diciendo que el magistrado Alejandro Vargas le ha permitido de manera excesiva a los imputados y a los abogados que ejerzan su derecho a defensa, y eso es lo que ha complicado el tiempo. Al haber en ese proceso 10 imputados, eso de una u otra manera también sigue alargando el proceso, pero no puede durar tanto tiempo porque ya llega un momento en que se ve muy cansón. Les recuerdo inclusive a todos los que están participando en esa audiencia de que hasta muchos estudiantes de Derecho están pegados en la televisión viendo ese juicio. Y de ese juicio están como una esponja copiando, criticando, analizando, y ahí se han dado muchas situaciones también penosas. Ojalá que la clase jurídica, ojalá que algunos colegas también, dentro del derecho que tienen para defender a un imputado y de ripostar cualquier situación del Ministerio Público, que lo hagan con altura, lo hagan con elegancia. Pero se han visto situaciones verdaderamente penosas. El tema de la delación premiada, que la magistrada Jenny Berenice Reynoso dijo que ella sí cree en la delación premiada, hay que hacer una diferencia. En el caso de Odebrecht se habla de una delación premiada, pero específicamente en el caso de Odebrecht, un señor que se llama Marco Vasconcelos Cruz, desde Brasil, emitió una declaración, inclusive no certificada, no vía consular, no delante de ningún funcionario con calidad para recibirla. Y esa declaración dice: yo creo que cuando a mí me aprobaban los contratos en Odebrecht, yo notaba que Rondón, si visitaba un sitio, como que de una vez me aprobaban. Entonces yo no sé en realidad qué pasó, pero yo veía así que él resolvía. Cuando usted se encuentra frente a un testimonio así, frente al Código Procesal Penal Dominicano, eso no tiene ninguna validez. Me estoy refiriendo al caso de Odebrecht. ¿Pero por qué digo que no tiene ninguna validez? Porque el testigo que afirma haber visto o constatado un hecho tiene que estar presente en el debate, en el juicio, para someterse al interrogatorio y al contrainterrogatorio que también le va a hacer el imputado y su abogado sobre la afirmación que le está haciendo. Pero una persona en Brasil no va a estar presente en el proceso, eso no tiene ninguna validez. A lo que la magistrada Jenny Berenice se refiere
cuando ella cree en la delación premiada, la del Contralor General de la República, el excontralor Hermosén, cuando él relata, delata, afirma y se va del lado del Ministerio Público diciendo cómo él vio, qué sucedió y cómo lo hicieron, es una delación premiada diferente. Él está frente al proceso. Él lo va a declarar en un interrogatorio frente al Ministerio Público con calidad para recibir esa información. Él va a ser presentado como testigo, él va a estar en el juicio público, oral y contradictorio. Se va a someter al debate y al careo de las pruebas. Lo mismo también va a ser la ex consultora jurídica de la OISOE, quien ya les reveló al Ministerio Público cómo operó ese entramado criminal y societario. Yo inclusive aprovecho la ocasión en este programa para decirle a muchas personas que siempre va a ser una decisión correcta y elegante el que una persona pueda ser testigo del Ministerio Público y no imputado. El imputado no solamente se va a encontrar en una situación difícil en el ámbito procesal, va a sufrir él, va a sufrir su familia. Hay imputados que inclusive cuando relatan junto al Ministerio Público cómo operaban las organizaciones criminales, es porque precisamente él sabía y él participó. Entonces, esa persona que hoy pasa a ser testigo. Pero una pregunta, Amadeo, y excusa la interrupción. ¿El imputado que pasa a ser testigo por la delación premiada ya no es imputado? ¿Sigue siendo imputado? Porque todavía... No, ya no es imputado. No. Explica mejor esto. En el tema de las medidas de coerción, inicialmente el Ministerio Público le solicita medidas de coerción a todo el que el Ministerio Público entiende que tiene una vinculación con el crimen, con el caso que se está conociendo la medida de coerción en ese momento. Ahora, al momento de depositar la acusación, que es otra etapa del proceso, si un imputado de eso decide negociar con el Ministerio Público a lo que vamos a bautizar como una delación premiada, exacto, entonces ya esa persona no va a figurar en ese expediente como imputado. Ya no figura en el expediente como imputado. Como imputado, sino... En el juicio de fondo. Exacto. Cuando el Ministerio Público deposita su acusación final, esa persona no es imputado. Esa persona estaría en el renglón de los testigos que el Ministerio Público va a hacer valer para demostrar sus pretensiones. Como le dije ahorita, es una situación procesal distinta, diferente. Es diferente cuando un imputado, por ejemplo, se encuentra guardando prisión preventiva de 18 meses por la declaratoria de complejidad que le dieron al proceso. Recuérdense que todo el que está envuelto en ese proceso es como si se estuviera haciendo un sancocho ahí de todo un chin. Aquí hay uno que hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. Es diferente a que una persona esté 18 meses en prisión preventiva a que se encuentre en su casa como testigo protegido del Ministerio Público. Ok, Amadeo, pero mi pregunta es, esa persona, por lo que ha dicho, ya se le varía lo que es la prisión preventiva, pero en el caso del juicio de fondo, no deja de ser imputado. ¿Está acusado todavía? No. Ya No. La diferencia que te hice es en la prisión preventiva. En la etapa inicial de este proceso, perfecto, en la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público le ha de solicitar medida de coerción a todo el que entienda que puede ser razonablemente culpable del delito. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En esa etapa procesal hay personas que pueden salirse de ser imputados para colaborar con la investigación del Ministerio Público. Entonces ya no serían imputados. Perfecto, en esta etapa. En esa etapa ya ellos pasarían a formar parte de la barra del Ministerio Público como testigos a cargo de la acusación. Entonces el Ministerio Público deposita acusación y esas personas que tuvieron en la medida de coerción no van a figurar como acusados. Otra situación procesal también que le digo al país es que el hecho de que se le conozcan medidas de coerción a algunas personas con nombre y apellido en este momento, eso no quiere decir
que al momento de que el Ministerio Público deposite una acusación, solamente serían esos que se le conoció medida de coerción. El Ministerio Público, dentro de la acusación que prepare, puede incluir a más personas, aún no le haya conocido medidas de coerción. Esa es una facultad que tiene el Ministerio Público, una facultad deliberativa. Aún no lo hayan llamado, Amadeo. Aún no lo hayan llamado. O sea que como resultado de este juicio de medida de coerción, pudieran salir al final, cuando se dicten las medidas de coerción, otras personas que también estén castigadas, detenidas para la investigación. Como te había explicado anteriormente, de los imputados de la medida de coerción, que son 11, si deciden colaborar, sí, ellos se van a salir de esa medida de coerción y van a pasar a ser testigos. También se puede dar otra situación procesal, que personas que aún sus nombres no figuran en esa medida de coerción, al momento de que el Ministerio Público deposita su acusación, sí pueden ser acusados. No necesariamente hay que conocerle medidas de coerción. El Ministerio Público tiene la facultad de acusar a cualquier persona en libertad, le notifica la acusación junto con las pruebas y esa persona ya se encuentra atada al proceso. Inmediatamente ocurre esa situación procesal del depósito de la acusación, entonces se pasaría a conocer audiencias preliminares de conocimiento de pruebas ante un juzgado de instrucción. Y ese juzgado de instrucción va a valorar o no las pruebas que tenga el Ministerio Público y en su momento oportuno va a dictar un auto que se va a llamar un auto de envío a un tribunal criminal o un auto de no al lugar en beneficio de alguna persona que ese juez entienda que las pruebas que hay no le serían suficientes para sostener razonablemente que pueda ser imputado. Analizando solamente la calidad de la medida de coerción, no solamente el hecho de que tenga 267 páginas, eso no, sino los anexos que tiene esa solicitud de medida de coerción son avasallantes para que un juez de instrucción, al momento de conocer la medida de coerción, le imponga severas medidas de coerción a todos los encartados en ese proceso por las pruebas que se han aportado. Y también me atrevería a decir que cuando una medida de coerción tiene 267 páginas, es muy seguro que la acusación tenga 4.000 páginas y posiblemente tenga cerca de 15.000 pruebas que el Ministerio Público tendría que aportar a ese proceso. A medida que se ha desarrollando ese proceso, el país ha ido inclusive manejando informaciones adicionales, que cada información de esas va a abrir una investigación. Un ejemplo le pongo, el que cuando el imputado principal fue llamado a la Procuraduría General de la República, andaba escoltado por 2 coroneles. Eso, por ejemplo, el país hasta ese momento no lo sabía. El hecho de que el Ministerio Público haya arrestado a esos coroneles y a uno le haya incautado un cheque, por ejemplo, de 6 millones de pesos de una de las compañías investigadas, sí, ya eso va a abrir un proceso de investigación adicional, claro, sobre todo en la institución a la que pertenece. Sí. Y de seguro que ese oficial, a partir de ese momento, habrá perdido los años de su carrera, será cancelado, entre otras faltas que una investigación en asuntos internos le va a provocar, amén de que el Ministerio Público decida o no también imputarle cargos. Recuérdate que el Ministerio Público ha estado hablando de que el Ministerio Público estaba siendo permeado por una contrainteligencia con la finalidad de saber o investigar algunos pasos que allí se estaban llevando. ¿Qué es la contrainteligencia? La contrainteligencia es cuando un imputado sabe, por ejemplo, que lo están siguiendo, que lo están vigilando, lo están persiguiendo, y ese imputado monta otro operativo similar para ver si en su entorno se mueve alguna situación cuando él sale de su casa, él sale de su oficina. Eso se llama la contrainteligencia. El contrainteligente
analiza cualquier situación que le sea perjudicial al imputado y el Ministerio Público ha sido quien lo ha revelado. Nos vamos a la pausa, Amadeo, y volvemos inmediatamente con este tema. Amadeo Peralta, abogado, nos acompaña en esta entrega y hablamos del caso Antipulpo, que tiene muy atenta a toda la ciudadanía para ver si realmente el Ministerio Público dará una clase, vamos a decir, de lo que es un caso bien llevado. Nos acordamos que en aquel tiempo Miriam Germán dijo, cuando se trataba del caso de Brecht, que no estaba bien argumentado. Por eso esperamos que este caso esté muy bien argumentado, ya que la jurista dijo en ese momento que no estaba bien argumentado. Amadeo, ¿podemos dar, vamos a decir, un viso por todos, por cada uno de los imputados y sus abogados? Te pregunto también, por ejemplo, si ¿cómo ves tú el caso de que uno de los abogados esté defendiendo a dos imputados? Un abogado muy reconocido, amigo nuestro, de hecho, muy bueno, pero no sé si esto se puede calificar de que está bien o no. También quisiera que habláramos de cada uno de los casos en particular un poco. Por ejemplo, el exministro de Salud Pública, que vi su ponencia el domingo y de hecho me pareció un hombre serio. Parece, según él, no lo conozco, nunca lo he visto personalmente, conocí su nombre ahora en estos casos. Que como que lo cogieron de sorpresa. Dice que además pudieron haberlo quitado porque él no estuvo de acuerdo cuando la muerte de los niños en el Robert Reed Cabral, creo que fue. Esto, sin embargo, también se dice que él se le preguntó sobre el video y él dijo que no fue ninguno de su familia, y dijo el Ministerio Público que era obvio que fue uno de su familia por la ubicación desde donde fue tomado el video. De manera que a veces no se sabe si es mejor para ellos hablar o quedarse callados. Ellos todos han hablado, todos se dicen que son inocentes, como es casi lógico pensar lo que no se van a incriminar. Sus abogados también, esas larguísimas ponencias de cada uno de los abogados, que a mi juicio muchas veces no dicen nada porque se van por las ramas. Y el mismo juez Alejandro Vargas, que como tú muy bien dices, Amadeo, ha tenido una participación muy cauta, muy tranquilo, muy sosegado, los tiene que llamar a tomar otra vez el sendero, porque también hay que pensar en los mismos incautados, el nerviosismo que tienen. Hay uno de ellos que dicen que está ahora mismo hospitalizado porque tiene problemas de salud. Vamos a referirnos un poco a cada uno de los casos, así, abuelo de pájaro, Amadeo, para entender cómo tú, vamos a decir, lo evalúas. Mira, ciertamente te puedo referir que el amigo, hermano y colega Carlos Salcedo, él está en su derecho de defender a 2, 3, 4 imputados. Hasta ahí no hay ningún problema pecaminoso con esa situación. El único inconveniente que él ha de tener es que humanamente es imposible poder llevar, por ejemplo, la defensa de los dos principales imputados de un caso tan grande. O sea, humanamente. Y de ahí que eso inclusive puede ser que le afecte en cuanto al desenvolvimiento de los otros procesos que lleva. Pero otra cosa también, Amadeo, yo pienso que entonces ellos harían un contrato verbal, obviamente. Desde que se cogió el caso, los voy a defender a los dos, porque la cosa es que si está defendiendo a Alexis Medina y está defendiendo a otro imputado que se supone que se compuso con Alexis Medina, si dice que no se compuso y que fue Alexis Medina el culpable, entonces ahí hay como algo que se contrapone. Como dice, sí hay algo que se contrapone, porque si se hubiese tratado de dos abogados diferentes, posiblemente un abogado tiene una estrategia y el otro abogado tiene otra. Exacto. En este caso, como se trata de los dos principales imputados de ese proceso, el mismo hermano Carlos Salcedo tendrá que hacer una defensa en conjunto
para que no se salga de los límites de la prudencia para su defensa. Recuérdate que en el caso de los otros imputados, como tienen abogados diferentes, hay algunos ya que se han apeado del barco, precisamente cuando han ido viendo cómo va a suceder la situación. Y apeando del barco, han dejado el proceso. Cuando uno dice esa palabra, se han tirado del barco, es precisamente cuando un imputado se sale del proceso, como es el caso de Helmosén, para pasar al Ministerio Público, claro, como testigo a cargo del Ministerio Público, como también lo hizo la ex consultora jurídica de la OISOE, que iba a ser imputada en ese proceso, y pasó a manos del Ministerio Público. Eso es lo que uno le llama cuando un imputado se tira del barco. Sí. O sea, no sigue el curso que van a llevar los demás imputados. En cuanto al tema del video, por ejemplo, que se ha estado hablando, es algo que ha quedado en la mente de todo el país. Si el Ministerio Público realizó 10 allanamientos y de ningún allanamiento ha surgido ningún video, el Ministerio Público tenía instrucciones claras, precisas, de que ahí no se podía filmar ninguna situación, porque el Ministerio Público iba a sancionar a los agentes o al Ministerio Público que permitiera una grabación. Cuando ustedes precisamente se fijan de la posición donde se está grabando el video, es desde allá atrás, que es el fondo de la casa, por decir algo, donde vienen saliendo los imputados y sus familiares, y ellos graban hacia afuera, hacia donde están los miembros de la policía. Ese video, si se hubiese tratado de que fuera filmado por el Ministerio Público o los policías, la grabación hubiese sido diferente, desde un ángulo diferente, o sea, desde allá afuera hacia adentro de la casa. De ahí que no se puede, por ejemplo, sembrar ningún tema de dudas, porque no hay 5 videos de 5 imputados. O sea, en este caso no sucedió el show mediático y desagradable que se hizo con los imputados del caso Odebrecht, en donde se realizó un reality show. El magistrado Alejandro Vargas, esa fue una de los primeros requerimientos que le hizo al Ministerio Público. Y por tanto, les autorizó en la orden de allanamiento el que pudieran ser realizados en horas de la madrugada, y era con la intención de proteger su integridad y su dignidad frente al público, frente a los vecinos y frente a los demás. Por ejemplo, en una torre de esa cualquiera, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, todos los vecinos están durmiendo. Entonces, la mayoría de los vecinos ni siquiera se enteran de la situación. Si el allanamiento se hace a partir de las 6 de la mañana, en ese caso 7 de la mañana, todos los residentes en la torre van a ir bajando por el ascensor porque van a su trabajo y se van a encontrar con ese movimiento inusual de un allanamiento. De ahí que esa situación ha quedado aclarada, ha quedado demostrada, y se pretendió al principio inclusive minar el proceso con que había una violación a derechos fundamentales, que había violación al derecho a la intimidad, pero no se trató por parte del Ministerio Público ni de la policía. Amadeo, en cuanto a los casos de los acusados menos sonoros, que son desconocidos para la mayoría de la población, hemos visto que ellos mismos se han incriminado en lo que han sido sus declaraciones, porque incluso hubo uno que dijo que si él cometió algo mal, afuera de la ley, no fue porque Alexis Medina le haya obligado, o sea que él mismo se incriminó. Ciertamente hay personas que están siendo acusadas de ser testaferros y de prestanombres. Y cuando hablaban, yo mismo lo veía como si ellos mismos se pusieran una soga en el cuello para ahorcarse en el ámbito jurídico. Cuando un imputado de esos dice, bueno, a mí me pusieron a mi nombre el 50% de las acciones de esa empresa, pero en realidad yo no hacía nada, sino que Alexis Medina era que tenía el control. Cuando usted analiza esas palabras en el ámbito jurídico, eso confirma el testaferrato. El testaferrato es cuando usted presta su nombre
para encubrir la verdadera propiedad de un bien, como por ejemplo las acciones de una empresa. Algo que ahí hubo hasta poca asesoría para las actividades criminales es cuando una de esas empresas usted ve que tiene varios socios y esa empresa concursa en una de las instituciones del Estado y gana contratos. Voy a poner un número. El Ministerio Público le atribuye que obtuvieron contratos por más de 4.000 millones de pesos. Pero en cualquier empresa de esas, si obtuvieron un contrato de 1.000 millones y usted analiza la condición económica de los socios y ve que es una condición económica precaria, deficiente. Inclusive el Ministerio Público puede analizar el lugar donde usted vive, el vehículo en el que usted anda. Cuando usted ha ganado una licitación de 1.000 millones, ahí hay algo que no encaja bien. Y esos imputados inclusive ya lo han revelado, lo han delatado. El que un imputado diga que cuando le hicieron el allanamiento tiene un vehículo del año 2011 y que inclusive el vehículo se encuentra en el taller, pero las pruebas hablan de que a su nombre pasaron miles de millones de pesos, entonces algo que no encaja. ¿Y qué es lo que no encaja? Que en realidad esa persona es un prestanombre, es un testaferro y que ese dinero no era de él. Cuando usted sigue analizando entonces las cuentas bancarias, no solamente de Alexis Medina, sino de otro de los encartados, usted ve, él no era dueño de ninguna empresa, él no participó en ninguna de las licitaciones, pero su patrimonio creció tan groseramente en estos últimos años que la ley de lavado de activos inclusive le invierte el fardo de la prueba y le dice, demuéstrame cómo tú conseguiste 4.000 millones de pesos que has manejado en tus cuentas bancarias cuando tú no has participado en ninguna empresa, en ninguna sociedad, tú no has ganado ninguna licitación. Entonces, eso es algo que no se puede explicar. Inmediatamente usted tiene en su cuenta bancaria 3.000 millones de pesos y no tiene cómo demostrar el que usted se lo sacó en una loto, ni cómo lo tuvo en una herencia, ni cómo se ganó la licitación, inmediatamente usted está preso. De ahí que la situación jurídica y procesal de los prestanombres, de los testaferros y de todos los vinculados está en una situación difícil. Ese prestanombre, ese testaferro, lo mejor que él puede hacer para no garantizar un mínimo de 10 años en prisión es pasar a ser un delator premiado, que con eso no va a tener ninguna pena. Bueno, sin embargo, su actuación en el juicio fue todo lo contrario. Él dijo, si yo he delinquido, no ha sido porque Alexis Medina me lo haya dicho. También dijo que su ganancia en estas compañías serían de un 2 o 3%, y por otro lado dijo que tenía un 50% en las acciones, o sea que como que no machean, ¿verdad? No combinan estas dos. Si tengo el 50, debo ganar el 50, no el 2 o el 3%. Y también dijo que todavía no había ganado nada, que incluso le dijeron, pero usted es millonario y no lo sabe. Y él hasta dijo, quisiera creérmelo. Es importante hacer hincapié, Amadeo, en esta ley de lavado de activos, porque quizás estas personas que fueron testaferros, en este caso, por la vinculación política, es posible que tuvieran idea a lo que ellos estaban exponiéndose. Sin embargo, hay muchas personas en el país que no conocen lo que significa esto y podrían caer de tontos sin inclusive ganar ni un centavo que le ofrezcan algunos 10.000, 20.000 pesos, qué sé yo, y caer en esto. No se puede prestar el nombre para nada. Esto es muy importante que hagamos hincapié. Nos vamos a la pausa y continuamos con este tema con el abogado Amadeo Peralta. Continuamos con Amadeo Peralta analizando este caso Antipulpo. Y terminamos hablando de la ley de lavado, de que hay que conocerla. Le aconsejo a todo el mundo, que, como decía Amadeo en un programa anterior, que se la lea, porque nos pueden coger de tontos. Y como decía este señor que era entrevistado, que no creo que él sea tan tonto tampoco, pero sí que quizás
no iba a ganar lo que debía ganar una persona con una propiedad de un 50% de unas acciones. También te pregunto, Amadeo, alguien que hace una declaración jurada, como hemos visto, que muchos funcionarios de otros gobiernos han dicho que tienen miles de millones de pesos, si esto tiene que tener una acreditación de dónde lo sacó, porque esto es lo más importante, no solamente de que estén en el banco, porque en el banco pudieran estar, pero de dónde lo sacó, porque hay muchos funcionarios que se ha dudado de la procedencia de este patrimonio. Otra pregunta que quisiera también que abordaras, Amadeo, es la de los grilletes. Se ha dicho que ya no se van a colocar grilletes porque justamente era una empresa de Alexis Medina la que proporcionaba los grilletes, y este contrato incluye el monitoreo de dónde se encuentran estos privados de libertad. Y entonces, imagínate, ahí habría una controversia en esta acción, obviamente. También hay problemas sobre manejo de información privilegiada, que algunos de los implicados o defensores han podido tener. Háblanos sobre esto. Sí, el tema de los grilletes ha llamado la atención no solamente del juez, sino también de todo el país, porque es como si usted pusiera el ratón a cuidar el queso. Exacto. Entonces, a través del sistema de monitoreo de grilletes electrónicos, la empresa que está manejando eso puede no suministrarle información al Ministerio Público sobre el movimiento que haga, por ejemplo, un imputado. En el grillete electrónico, el imputado tiene un GPS localizador que le va diciendo a esa empresa de monitoreo cada paso, cada movimiento y donde quiera que se encontraba. Inclusive cuando hay imputados que se portan mal, que violentan la disposición del juez, en el caso de que un juez le imponga prisión domiciliaria con grilletes electrónicos, hay imputados que han salido de su casa violentando la prisión domiciliaria y se han ido a Juan Dolio y se han ido allí, han visitado algunos lugares. Es una obligación de la compañía que instala los grilletes de reportarle al Ministerio Público los movimientos que esa persona hizo y reportárselo inclusive mediante un escrito como un reporte. Ese reporte le sirve al Ministerio Público para solicitar la variación a prisión preventiva en una cárcel cuando la persona se demuestra que ha violentado el arresto domiciliario, pero es una compañía privada de manos de Alexis el que maneja el tema del monitoreo. Anteriormente aquí habían otras empresas también que concursaban en el tema de monitoreo, pero ellos lograron tener un contrato de exclusividad con la Procuraduría General de la República. Ya ustedes saben qué puede haber sucedido ahí. Exclusividad. Ahí hay inclusive definitivamente lo que le llaman tráfico de influencias. Entonces, el tema del monitoreo de los grilletes electrónicos, en realidad eso debe ser una atribución de la propia Procuraduría General de la República a través de un departamento de empleados que les respondan a la Procuraduría. El tema de la venta o no de los grilletes electrónicos también es discutible. Lo puede vender una compañía privada, lo pueden vender varias, pero el monitoreo debe ser de la Procuraduría. Ahora, es absurdo totalmente imaginarse, solamente imaginarse que uno, cualquiera, que yo pueda tener el monitoreo de todos los presos. Es que eso no debe estar en manos de un privado. Exacto, la seguridad del Estado, la seguridad de la justicia, la seguridad de ese proceso está en manos privadas, lo cual pudiera ser permeable por muchas razones. No es que de la mano del Ministerio Público no sea permeable, pero el empleado puede tener sanciones inclusive más severas y más oportunas si cruza la barrera de la razonabilidad y pasa a ser un delincuente al igual que los demás. Y de hecho, la preocupación ha venido dada para el juez que está conociendo la medida de coerción, porque en varias ocasiones han habido imputados que ha sido necesario variarle la prisión domiciliaria porque
compañías anteriores que manejaban el grillete certificaron y confirmaron que el imputado se salía de donde tenía que estar recluido en su casa y andaba en la calle, y sobre todo que lo hacía de noche y lo hacía en los fines de semana. Muy mal, muy mal. En cuanto a manejo de información privilegiada, ¿tenemos algo sobre esto? Bueno, la ley de lavado de activos en su acápite 11, la ley 155-17, establece como lavado de activos el hecho de que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier imputado maneje, o sea, haga uso indebido de información confidencial y privilegiada, y que haga uso indebido de la información confidencial y privilegiada para beneficiar a alguien. Entonces, ahí hay una situación que el Ministerio Público ha de ponderarla en relación con algunas personas que de una u otra manera trabajaron en la investigación, conocen la investigación a fondo y de su puño y letra certificaron situaciones que son parte de las pruebas de ese proceso. Y el tener acceso a esa información confidencial y privilegiada de mano de la justicia y, vamos a decir, dársela al enemigo, eso constituye violación a la ley de lavado de activos. Eso solamente hay que probarlo, hay que demostrarlo, y el que se vea envuelto en esa situación tiene garantizado 20 años de prisión junto con la asociación de malhechores y otras infracciones que le pueden ser imputables. Muy serio esto. Amadeo, también se ha dicho, tanto el Ministerio Público como otros han hablado de la muerte de Omalto Gutiérrez Remigio, que era el chofer de Alexis Medina, que murió de un infarto. Cualquiera se muere de un infarto, no estamos diciendo que lo hayan matado ni nada por el estilo, pero esto se ha comentado, y en nuestro país, donde una acta de defunción la firma cualquiera, no creo que esto se pudiera esclarecer esta duda de una forma fácil, ¿verdad? República Dominicana goza de patólogos que pueden, dentro de una autopsia, con tiempo, o sea, mientras más rápido mejor, pudieran o no confirmar si ese señor falleció de un infarto. La patología médica y forense ha presentado resultados, sobre todo en materia de crímenes, en materia de homicidios, que han comprometido la situación procesal de una persona, aún el tiempo lo haya ayudado. Las autopsias son útiles y pueden determinar o la real verdad de que esa persona falleció por alguna otra causa o que ciertamente falleció de un infarto. En esa investigación muchas veces también se analiza el perfil profesional del médico que levantó esa acta, si ese médico ha estado vinculado anteriormente o no a situaciones de esa índole. Y hay una serie de situaciones que el Ministerio Público está en el deber de aclararle al país. Y ojalá también que lo haga, porque de ser una situación contraria a la que dice el acta de defunción, la situación procesal del principal imputado de ese caso se agravaría de muy mala manera. Amadeo, también tenemos otros casos en los que el mismo imputado ha dicho que el asistente era la sobrina de Alexis Medina, y esto también agrava más el caso, porque entonces pudiese decirse que hubiese una componenda entre todos. Él lo dijo tratando de salir un poco él, pero no sé hasta qué punto esto es también lícito totalmente, porque también se ha hablado, de hecho, al nuevo gobierno del presidente Luis Abinader se le ha criticado si pone más de tantos funcionarios de la misma familia, y de hecho esto ha sido causa por lo cual no se han nombrado algunas personas en el gobierno. Sin embargo, aquí vemos que toda la familia de Alexis Medina formaba parte del gobierno de la República Dominicana. Las personas que se han estado mencionando en este proceso, que son familias de Alexis Medina,
estaban siendo colocadas en posiciones de una o de otra manera estratégicas en relación a las situaciones que se le están imputando. El hecho, por ejemplo, de que una sobrina haya sido la asistente de algunos funcionarios por donde se tramitaban diferentes documentaciones de pago, es algo que llama la atención y que en su momento no debió haber sido. Si esa asistente, que era su sobrina, no se hubiese visto, vamos a decir, esa institución vinculada a los hechos que el Ministerio Público le está atribuyendo, no sucede nada con ella. O sea, porque cualquier ente que tenga cédula tiene derecho a trabajar en cualquier institución del Estado o cualquier institución pública. Lo que se castiga en este caso es precisamente el que familiares del principal imputado hayan estado en posiciones claves para el suministro de información confidencial o privilegiada, o para despachar o agilizar algunas situaciones, oficios, pagos, hasta para poder informar si aparece algún otro licitador o cualquier situación para bloquearlo en su debido momento. Eso es lo que es castigado. Al igual también que es castigado el que a través del FOMPEL una hermana precisamente de Alexis Medina, siendo la vicepresidenta ejecutiva y la que tenía incidencia en los fondos, decida, por ejemplo, a su hermana Yomaira Medina entregarle cerca de 70 millones de pesos a una fundación que ella dirige. Entonces, ¿qué es lo pecaminoso que hay ahí? No es que el FOMPEL haya hecho 5 escuelas en Higüey, 14 iglesias en Santiago y 25 en Vallaguana. Eso hasta ahí está bien. Lo pecaminoso y el delito que se comete es que una hermana no puede entregarle 70 millones de pesos a otra hermana del dinero del erario público, de la lucha que coge un ciudadano con el hostigamiento que le hace impuestos internos, con el hostigamiento que recibe un ciudadano con una multa que le ponga a MEC, con el hostigamiento que recibe cualquier ciudadano para pagar impuestos, para hacer un traspaso de un vehículo, de una propiedad inmobiliaria. Todo eso va a parar a las arcas del Estado. Entonces, cuando usted ve la facilidad con que les regalan 70 millones de pesos de su dinero, que usted tiene que hacer un acuerdo, hacer préstamos a veces hasta para pagar los impuestos. Más sin embargo, una hermana se los regala a otro. Eso es lo pecaminoso. Y para eso la ley de lavado de activos siempre le va a tener una respuesta. No es que una persona ha sido profesional hace tanto tiempo, que ha trabajado hace tanto tiempo, o que hizo 14 acueductos en la línea noroeste. Es que no le podía entregar a su hermana 70 millones, pero tampoco podía, a través de 5 o 6 empresas fantasmas, a su hermano concederle la mayoría de las licitaciones amañadas, que solamente ya era preparar el muñeco. Como además, dicen, a sobreprecio, acordémonos de esta parte. Amadeo, se nos acaba el tiempo. Yo creo que el PLD, ya hablando del partido, ¿verdad?, tendrá que renovarse, tendrá que tener nuevas caras, porque ahora mismo, a partir de este juicio, yo creo que va a haber mucho problema también entre ellos, entre los que dominaban el país en este momento, porque nadie quiere estar preso y van a decir quién tuvo la culpa, la tuviste tú, la tuviste tú, la tuviste tú. Bueno, vamos a ver qué pasa y ojalá que esto sea una lección para que el político, cuando acepte un puesto, lo haga por su sueldo y para servir al país, y no para pensar que de ahí sale su mayor tajada. Amadeo, muchas gracias por estar aquí dándonos estos análisis, estos comentarios y haciéndonos entender mejor este proceso histórico para nuestro país. Hasta la próxima, amigos.